vaso del agua es como tu duelo, ¿no? De que perdí mi trabajo, pero las gotitas que componen el agua vendrían a ser estas partes tuyas que perdiste, lo que significaba tu trabajo para ti. Eso que no se ve, sino que a la afuera se ve como el vaso de agua, pero tú sí estás dentro y tú sí sabes qué gotitas componen tu duelo. Porque es incómodo aceptar que algo nos duele, es incómodo aceptar que esto me da cólera, es incómodo aceptar que esto me da tristeza, ¿no? Porque hay una etiqueta, ¿no? Yo no debería sentirme así o no merezco sentirme así. Cuando nos damos cuenta que sí había sido ella, wow, fue como muy doloroso tener que recogerla, su sangre, o sea, literalmente es una imagen bien fuerte la que yo tengo en mi cabeza sobre ese momento y vivir con esto. Tú no vas a olvidar esa imagen. Mi mamá ni bien llega a la casa, llaman por teléfono, soy yo quien contesta y nos dicen, no, acaba de fallecer mi abuela. Bueno, el duelo finalmente es como el amor que no se pudo seguir dando y pues cuando lo ves y lo sientes también de esa manera, como realmente un amor también a la vida. Psicología con Julio, el podcast, viene gracias a Odontólogo SEAP Audiovisual. Muchas gracias por estar aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Psicología con Julio, el podcast. Estamos muy felices y emocionados de poder estar aquí y hoy quiero presentarles a mi primera invitada. Quiero presentarles a Aisel Gutiérrez. Ella es psicóloga y especialista en el tema de duelo y creadora de la página La Razón del Duelo. Bienvenida, Aisel. Un aplauso para ella. Gracias Julio por esa invitación. Es para mí un honor estar aquí. Gracias, Aisel, por haber aceptado. Y bueno, como ya hemos dicho, hoy vamos a hablar sobre el duelo, que es un tema del cual, pues, muchos seguidores de la página nos han pedido. Yo decía, ¿a quién mejor que invitar que a Aisel para poder hablar del tema? Aisel, cuando hablamos del duelo, muchas veces nosotros pensamos que nos referimos solamente cuando un familiar o alguien ha muerto. Pero, por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros por duelo? Sí, creo que lo que dices es muy cierto porque siempre el duelo se suele relacionar con eso, ¿no? Con la muerte, con fallecimiento. Pero en realidad el duelo es algo del día a día. Siempre el duelo viene a raíz de un cambio. Prácticamente siempre estamos en constante cambio. Estamos, por ejemplo, hay personas que pierden relaciones, que se pierden, se mudan o pierden salud al contraer alguna enfermedad. Siempre me gusta poner justamente en mi página La Razón del Duelo una perspectiva diferente, que el duelo está como inherente a la vida, ¿no? Porque ese es el camino finalmente. Entonces siempre estás ganando y perdiendo cosas al mismo tiempo. Solo que claro, el duelo te va a impactar o te va a como caer más cuando sea algo significativo para ti. Claro, en este caso diríamos que el duelo va relacionado con las experiencias que tenemos día a día y al cual tienen un valor emocional, Tal cual. ¿o no? Uh-huh. Y que está arraigado con lo que es importante para nosotros. Sí, así es. He tenido la oportunidad de acompañar personas en las que realmente no solamente se debe a un fallecimiento, ¿no? Hay relaciones que son muy importantes para ti, relaciones de pareja, amigos, familiares, mascotas, ¿no? Entonces creo que es algo que a veces, si no es fallecimiento, como que ese tipo de duelos no se visibilizan tanto, no son tan reconocidos. Y es por eso que creo que justamente creé mi cuenta, porque creo que la creé justo durante la pandemia, uh-huh, donde perdíamos personas todo el tiempo de una manera tan abrupta. Y creo que no solamente perdimos personas, perdimos lo que consideramos que era nuestra normalidad, el ir a un trabajo, ir a estudiar a tu universidad, a tu instituto, ¿no? A estar encerrado en tu casa y con temor a contagiarte, ¿no? O sea, también, digamos, una pérdida de tu seguridad también, ¿no? De que si podías contraer el virus, ¿qué es lo que te podía pasar? Pues, duelo implica haber nosotros tenido una pérdida. Exacto. Implica haber perdido algo que era importante para nosotros. Sí. Y aquello que es importante para nosotros varía, ¿no? En relación a nuestras propias particularidades. Uh-huh. Como por ejemplo para ti perder, no sé, quizás un reloj o una mochila que te gusta, claro, o haber perdido tu mascota, sí, o quizás simplemente una plantita que te la compraste, no sé, un día en especial, uh-huh, pero para ti era muy significativo. Y eso sí puede generar un estado o un proceso llamado duelo. Exacto. Viene a raíz justamente de una pérdida significativa o incluso que tú veas que puedes perder algo próximamente cuando tienes algún familiar con alguna demencia o con alguna enfermedad terminal. Eso también pasa. Entonces, como digo, realmente el duelo es algo que está en tu día a día. Es una experiencia universal, que en algún momento todos lo pasamos. Entonces, uh-huh, justo
mi interés nació en poder visibilizar este tema y acompañarnos en este proceso que justamente nos sucede a todos. Entonces, un poco esto de humanidad compartida, que también se dice, sí. eso, ¿no? Es compartir juntos la idea de saber que cuando yo veo a alguien que tiene una experiencia personal y esa experiencia personal puede estar marcada por situaciones en las que ha tenido que perder algo que era importante. Y cuando, por ejemplo, vemos a otra persona hablando de aquello que le emociona o aquello que, por ejemplo, es triste o es frustrante o inclusive se puede manifestar con cólera, ¿no? Estamos hablando porque esto ha sido importante para ella. Por ejemplo, si nos centramos, y como comentas, ¿no? En una situación que hemos vivido muy difícil, que fue la de la pandemia, estamos hablando de pérdidas humanas, pérdidas de trabajo, pérdidas de dinero, pérdidas también de sentido de seguridad, pérdidas de libertad inclusive, ¿no? Porque Tal no podíamos cual, salir. sí. Entonces, ¿qué tan importante es poder darle visibilidad a que el ser humano vive estos procesos? ¿Sabes? Porque justo a raíz de que dices esto, hay muchas cuentas ahora, no sé si a raíz de la pandemia o a raíz de que ahora hablamos más de salud mental en redes sociales, es que hay personas que se animan a compartir su experiencia de duelo. Hay varias cuentas que hablan de duelo por suicidio, duelo gestacional, perinatal, no solamente mamás pierden bebés, sino también los papás. Entonces, o duelo por pérdida de mascotas. Es un duelo que a veces la gente dice, pero cómprate otra. Y realmente no se dan cuenta que estamos solamente como reemplazando algo cuando un vínculo es bastante único, el que se genera con una mascota, con una persona. Entonces creo que el hecho de que ahora haya más personas que tengan esa disposición de compartir su dolor, su experiencia, lo que les sirvió a ellas, no como una manual así de indicaciones, esto tienes que seguir, no, sino como, esto me pasó a mí, si te puede servir a ti, como digamos, como un compartir, genial. Claro, es como, esto que he vivido yo ha sido tan duro para mí que si tú lo vives también lo puedo entender. Capaz no puedo entender qué tan fuerte fue el dolor que tú tuviste, pero sí puedo entender que tuviste un dolor que era importante para ti, Claro. ¿no? Y que justamente para las personas que también nos oyen o nos ven, es decirles, hablamos de esto porque también nosotros lo hemos vivido, también lo hemos procesado, Exacto, ¿no? También sí. nosotros hemos experimentado esto. De hecho, por ejemplo, si nos centramos en algunos tipos de duelos que tenemos, cuando hablamos, por ejemplo, del duelo que tenemos cuando perdemos un trabajo, viene arraigado, viene como consecuencias también saber que perdemos nuestra propia estabilidad económica. Inclusive eso también va muchas veces, y he escuchado en consulta que te dicen, eh, al perder mi trabajo siento que he perdido también todo lo que yo tenía, porque como nos dedicamos a veces todo el día o tanto a trabajar, cuando de pronto perdemos esto es como, hay algo de mí que ya se fue, algo que mí que ya no está aquí conmigo. Y pronto es, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo más? Y digo, por ejemplo, porque yo el año pasado trabajaba muchísimo. Trabajaba mucho y me levantaba a las 6 de la mañana, me iba de mi casa a las 7 de la mañana y no regresaba hasta la medianoche, ¿no? Porque hacía de todo, me iba al centro de salud al consultorio, luego a dar clases, asesoría, y de pronto llegó un punto en el que digo, ok, ¿no? Y me agarró una locura y dije, renuncio, 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 y renuncié a todo. Ya. Entonces, de pronto estaba en mi casa y mi cuarto decía, siento que una parte de mí que se ha ido, ¿no? Una parte de mí que se ha ido que hacía Julio modo profesional. Y así lo mostraba también en Instagram, ¿no? Mood profe, mood psicólogo, mood esto. Entonces eran modos, ¿no? Modos que yo tenía de vivir. Y de pronto cuando yo no están, digo, ahora entonces, ¿en qué modo estoy? Entonces es como cuando alguien también pierde, ¿no? Es como decir, ahora que perdí esto, ¿qué modo es el que me queda? Un modo sin esto que yo perdí. Sí, mira, en consulta justo con una consultante hablábamos sobre una metáfora de, ¿no? Por ejemplo, es como el vaso del agua, es como tu duelo, ¿no? De que perdí mi trabajo, pero las gotitas que componen el agua vendrían a ser estas partes tuyas que perdiste, ¿no? Lo que significaba tu trabajo para ti. Eso que no se ve, sino que a la afuera se ve como el vaso de agua, pero tú sí estás dentro y tú sí sabes qué gotitas componen tu duelo, qué cosas son las mini pérdidas que tienes. Y que a veces no se habla mucho, pero sí es importante comprender e indagar como cuando perdí esto realmente, ¿qué perdí también? Sí creo que en consulta lo indago y lo profundizamos también. Y Claro. siempre a ritmo de la persona, porque no siempre todos estamos dispuestos o no todos tenemos ese libre acceso a nuestro duelo, ¿no? Creo que estamos también en una cultura de tienes que superarlo todo ya, ¿no? Tiene que estar para allá, para Y ayer. ahí entra donde decimos, esto es como es tu duelo, es tu propio proceso, o sea, es tu ritmo.
tal Nadie cual. tiene por qué decirte que si perdiste tu mascota, a la semana que viene te compras otra y se pasó. Ujú, Porque hay una historia de aprendizaje, hay una historia emocional, un vínculo que hemos creado con aquello que hemos perdido. ujú. Y a Claro, veces vivimos en una sociedad que corre, sí. porque como dicen, pero la vida continúa, y de Ujú. pronto cuando tú haces una pausa porque hay algo que te duele y dices, no quiero continuar ahora, te chancan porque aparentemente todo el mundo avanza y tú te quedas. Sí, es bien fuerte la sensación de el duelo también demanda de tu tiempo, demanda ser sentido, entonces cuando tú te quedas sintiéndolo, es normal que tú sientas que estás quedándote un poco atrás y los demás están avanzando, ¿no? Y lo que a veces más cuesta de estar en eso es como aceptar que te toca estar ahí un momento, que no vas a poder estar al mismo ritmo que los demás. Y que no tendríamos por qué estarlo tampoco, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Entonces, sí creo que a veces el duelo no es el problema, sino a veces lo que la gente cree que cómo debería vivirlo, ¿no? Porque debería ya estar como, no sé, por ejemplo, mi expareja, ¿no? Terminó con mi ex, pero mi ex ya debe estar como que ya es conociendo a alguien más o ya debe estar superándolo. Yo también debo, ¿no? O sea, como que también yo al mismo ritmo, pero en Ujú. realidad es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas, sobre todo. Entonces creo que conocer lo que necesitas en un momento de duelo también es básico, necesario para que puedas acompañarte en Claro, él. porque lo que necesitas ahora es quizás eso, ahora, en ese presente que tú estás viviendo. No será necesariamente lo que necesitas mañana, Sí. pero en este momento de esta realidad que tú vives es lo que estás necesitando. Y que, por ejemplo, si nos centramos un poco en el caso cuando perdemos una pareja, ¿no? Ujú. De hecho, es como, yo digo, metafóricamente es como enterrar a alguien, ¿no? Porque es como Sí. que cuando conoces a esa persona, le pones una fecha, ¿no? Una fecha de inicio en que el que nace el amor, la ilusión, pero cuando también se acaba, hay una fecha de caducidad, como tal, Ujú. como cuando vas al Como cementerio, que ¿no? muerte de esa relación. Exacto, muerte esa relación y tienes que llorarlo y Ujú. tienes que saber que ya no estará contigo físicamente y que lo único que te queda son los recuerdos y cosas que viviste y las emociones que te generaron Sí. y que no son emociones ni positivas ni negativas, sino que solamente son emociones válidas porque son tuyas. Sí, 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 sí. Creo que en duelo hablar también de las emociones es como entrar en un terreno bien fuerte porque a veces la gente no está como con esa disposición de sentir la tristeza, ¿no? La tristeza nos llama más para el lado de estar como en calma, de hacer las cosas más lento, de conectar, ¿no? Y la gente más quiere estar alegre o quiere estar feliz. Y porque te dicen muchos TikToks, ¿no? Si hablamos ahora de parte de la era digital junto con esto, Ujú. los TikToks te dicen constantemente, eh, bueno, deja atrás esa tristeza, ahora respira y bótala, ¿no? Ujú. Entonces es Hazle. todo tan sensacionalista que de Mm. pronto no te das permiso de sentir, porque sentir tristeza es como, está mal, ¿no? Ujú. Sentir tristeza es algo malo y se ve como un signo de debilidad, como un signo de pausa, como un signo de no estás avanzando, te estás quedando triste y no mereces estar triste. O es como, ya quiero, voy a sentir la tristeza para que ya pase. Ujú. Entonces, pero todavía no pasa, ¿no? Y es como, la quiero sentir, pero para que pase. Y eso tampoco es el sentido, ¿no? El sentido no es de que pase, sino más es de que también te permitas en sí sentirla y de ver con qué conectas, ¿no? La tristeza ayuda bastante a eso, pero en duelo hay bastantes emociones que se pueden Ujú. despertar, ¿no? O sea, puedes despertarse culpa, puede despertarse vergüenza, enojo, furia, ¿no? O sea, varias cosas, nostalgia, aflicción, y a veces también es como en duelo, Y ira ira, también, por ejemplo, ¿no? ira, claro, Ira, y es como, no me gusta sentir eso, ¿no? porque es incómodo. Es incómodo, a veces lo que sentimos como que tenemos que hacerlo y eso no es así. Entonces, si estoy enojado, entonces no sé, pues voy a gritarte o voy a hacer esto o lo otro. Y tampoco, ¿no? Pero sí es importante darle ese espacio y poder como encontrar recursos. Creo que ahí también un acompañamiento, el llevar pues un espacio terapéutico también te ayuda a manejar o a regular tu enojo de otra manera, ¿no? Y Sobre eso todo implica, entendiéndolo. y eso implica aceptación. Es aceptar Aceptación, de que hay algo que estás viviendo y que esto que tú vives te duele. sí, tal O cual. sea, es porque es incómodo aceptar que algo nos duele, es incómodo aceptar que esto me da cólera, es incómodo aceptar que esto me da tristeza, ¿no? Porque hay una etiqueta, ¿no? Yo no debería sentirme así o no merezco sentirme así. Pero Sí. yo, por ejemplo, cuando hablamos esto en consulta, yo digo, no, no es que debas o no merezcas.
realmente te mereces sentirte así porque date cuenta que si tu cuerpo, tú está hablando, tus emociones están hablando, es porque esto es importante para ti. Y hay ¿no? algo que yo digo, ¿cómo no sentirnos así? ¿Cómo no sentirnos así si lo que ha pasado es importante? Claro, en realidad es tu propio cuerpo también respondiendo a la situación. O sea, si hablamos también de lo que, como background, lo que nosotros como psicólogos sabemos cuando pasa algún evento estresante como es la pérdida, ¿no? De algo muy importante, hay un sistema nervioso detrás tuyo que también responde. Entonces, a veces cuesta bajar a nivel del cuerpo entender eso, pero siempre en consulta trato de hacerlo como para que un poco, ya con razón respondí o siento esto, ¿no? Entonces a veces como que bajar al nivel del cuerpo y luego ir hacia arriba, hacia un nivel más como emocional o mental, puede ayudar mejor como a comprender y procesar esto de otra manera diferente a como cuando vengo a consulta y digo, ya no quiero sentir. Y Porque mirarnos aparte de forma de... más amable. Exacto, porque además de ya no quiero sentir es hasta cuándo lo voy a sentir. O ¿Hasta sea, cuándo? Porque ya también, quiero que acabe. claro, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto ya son 3 meses? ¿Ya van 6 meses? ¿Ya va un año? Y a veces la gente, pues, o sea, como es un proceso tan complejo y no hay como, ya está, en salud mental es así, pues, ¿no? Nosotros no podemos decir, ya en seis sesiones o en tanto Vas a estar tiempo vas a sanado. estar sanado. O sea, salud mental no funciona de esa manera como quizás la salud física, ¿no? Cuando vas a un Hay un tratamiento, médico, un periodo. hay un tratamiento de un periodo o hay este medicamento para tal cosa que te está doliendo, ¿no? Si hablamos del cuerpo, pero realmente, pues en salud mental no es que haya una pastillita exacta, la vamos creando en el mismo espacio, entonces eso. Y me gusta esa palabra, ¿no? Es como que la vamos creando. O sea, es decir, Exacto. yo como terapeuta no vengo a crear tu sanación, sino que en el proceso juntos vamos a ir Sí. encontrando la razón propia que tienes de tu duelo, esas gotitas particulares que hay en esa agua, porque son tuyas, porque la forma en la que alguien vive el duelo de haber perdido a una mamá es diferente a A y B, Sí. son distintas. Por ejemplo, en mi casa, hace muchos años, ¿no? Teníamos una mascotita que a mí mi prima me regaló, ¿Ya? mi prima se fue a Estados Unidos y me regaló una mascotita así chiquitita, ¿no? Ah. Y entonces yo estaba feliz con mi mascotita. Vivíamos en una casa en el segundo piso, la casa de mi tía. Entonces, un día yo me fui, pues, ¿qué edad tenía? Ahora tenía unos 15, 13 años, creo, por ahí. Y entonces, yo me había ido a una jornada de la iglesia, porque iba a la iglesia en ese momento, y estaba todo feliz cantando, ¿no? Alabaré y todo bien. Y de pronto era hora del almuerzo y me llaman por teléfono y me dice, Bongo lo hemos regalado. Y entonces yo decía, ay, me deben estar bromeando, ¿no? Y decía, ¿qué? ¿Cómo que lo han regalado? Y yo, sí, le hemos dado, se lo llevó el señor basurero, ¿no? Y yo decía, ¿están bromeándome? No, sí, ya tiene un nuevo hogar. Y yo me molesté, me acuerdo, me molesté mucho y yo dije, ¿pero cómo es posible que me hagan esto? Y decía, no me han dejado que yo me despida de mi perrito, ¿no? Claro, y era tu No, perrito. era mío. Entonces, Claro. y me decían, ¿no? Pues sí, pero tú no lo limpias, tú no sacas. No, pero es mi perrito, o sea, es mi Claro. perrito, ¿no? Y me dice, sí, pero los vecinos le quieren hacer daño, ¿no? Porque hay gente que no le gustaban los animalitos. Entonces, me decía, antes que le hagan algo, mejor lo regalamos. Pero hubieses dejado que yo le busque un hogar. Hubieses Claro. dejado que yo busque quien lo quiera O llevar. me hubieras O dicho me como hubieras para avisado saber mi para opinión yo, un poco. ajá, para yo saber que yo quería darlo. Y yo me acuerdo que sí, estaba ahí mi jornada en la iglesia todavía. Y estaba ahí y yo llené de cólera y me puse a llorar. Me puse a llorar. Me lloraba y lloraba como más de una hora, ¿no? No Claro. pude ni almorzar ese día y decía, no, mi perro, estaba que lloraba, ¿no? Y me acuerdo que llegué a mi casa en la noche porque venía desde Surco y mi mamá me decía, hijo, no quiero hablar con ninguno de ustedes, son unos traicioneros, ¿no? Y le decía a todos, voy a tener un perro grande cuando crezca y lo primero que voy a hacer es que los muerda. Ese era mi deseo. Mi deseo era, quiero que los muerda hasta que los deje una cicatriz, ¿no? Y eso va por Bongo. Entonces, y me acuerdo que yo iba creciendo, ya tenía 20 años, y me decían, Julio, ¿tú quieres tener un perrito? Sí, lo primero que voy a hacer es que la muerda. Decía yo, ¿no? Yo seguía con esa idea, ¿no? Y porque creo que, o sea, en el fondo, en medio de esa anecdótico que podría decir yo que quiero que te muerda, ¿no? Era como para mí, cumplía la función de que va a aliviar el dolor que yo tuve, que tú sientes el dolor que alguien te muerda, Claro. ¿no? Y al haber reemplazado algo que era importante para mí. Claro, Porque totalmente. definitivamente haber perdido a alguien, porque era alguien, mi mascotita, los que verán, sabrán que una mascota es como parte de tu familia, ¿no? Claro. Entonces, es como que te has llevado una parte de mí que yo quería, que yo llegaba de estudiar, lo veía, lo abrazaba, lo cargaba, me recibía, ¿no? Entonces, tiene un valor.
Claro, totalmente. Ahora que mencionas esto, ¿no? Yo siempre cuando hablo de duelo por fallecimiento, y pues es aquí, hay un psicólogo que hizo una investigación sobre, de la católica, de la experiencia subjetiva de perder una mascota, y el hallazgo que encontró creo que alivia varios corazones que en un momento han perdido a una mascota, a un perrito, a un gatito, o sea, porque en realidad él no puso ese límite tanto de qué mascota, o sea, simplemente es como tu mascota, la que te acompaña en tu día a día, y realmente sale que puede ser tan significativo como una relación que tienes con una persona, ¿no? Como tú dices, como pertenecer a tu familia. Yo también, justo que mencionas esto, yo también perdí a mi mascota. Yo, yo estaba en segundo ciclo de la universidad y fue así abrupto porque íbamos a salir a comer con mis papás. Esa fue la última vez que yo le vi a mi perrita bien. Para esto, bueno, es algo gracioso. Yo le puse Candy a mi perrita. Así, sí. Sí, yo le puse Candy, pero por la serie Por la esta. serie. Claro, porque yo la tuve cuánto ya hace. No por el sentido figurativo que todos conocemos. No, de ahí salió la canción y Ok, ya después, bueno, cobra sentido. pero sí, resulta que al final salimos a comer y cuando ya estábamos por pedir, lo llaman a mi papá y le dicen que habían encontrado una perrita con las características de la nuestra, estaba en el piso. Yo para eso vivo en el piso número 8 de mi edificio. Entonces la habían encontrado abajo en el estacionamiento, así. ¡Jua! Y para nosotros fue, o sea, yo nunca me puedo olvidar la cara que puso mi papá. Eh, fue muy, fue muy impactante ese momento. Claro. Luego nos fuimos a la casa, en el carro recuerdo que nosotros solemos poner música, no hubo nada de música en ese momento, estábamos con muchas preguntas y con mucho de, ¿será ella? ¿No será ella? ¿Se Claro, la habrán angustia. equivocado? Claro, una angustia total. Y cuando nos damos cuenta que sí había sido ella, wow, fue como muy doloroso tener que recogerla, su sangre, o sea, literalmente es una imagen bien fuerte la que yo tengo en mi cabeza sobre ese momento. Y vivir con esto. Y Porque, vivir o con sea, esto. tú no vas a olvidar esa imagen que viste. No, olvídate, no la puedo olvidar. Así como no olvido cuando estaba chiquita y cuando crecía y las fotos que tengo, tampoco olvido cómo murió. O sea, Claro. es así, Solo es. aprendemos a vivir con esto. Exacto. Y yo recuerdo que pues yo nunca había perdido hasta ese momento, digamos, una mascota, había pasado por un fallecimiento así de esa manera. Entonces fue como, ¿por qué me siento tan mal o sea, como si hubiera perdido una hermana, sentía yo en ese momento. Yo sentía que me daba miedo quedarme sola en mi casa porque siempre me había quedado con Candy cuando mis papás se iban. Entonces era como que yo tenía miedo de estar sola, ¿no? Y fue, digamos, incluso recuerdo que en la universidad teníamos un curso en el que teníamos que presentar a nuestra familia, justo por ahí, ¿eh? Y yo estaba como, Claro, uff, todo todo era muy mezclado. sensible en ese momento Sí, todo. yo recuerdo que finalmente yo presenté a mi familia y pues yo dije, bueno, para mí Candy hasta ahora sigue siendo parte de mi familia. O sea, hasta ahora, hoy 2024, así como en ese momento que era 2016. Y yo presenté mi álbum todo y cuando menciono a Candy yo comencé a llorar. Y yo decía como, ¿por qué? ¿Cómo eso me puede afectar tanto? ¿No? ¿Eso estará bien? ¿Estará mal que me afecte tanto? Y ahora recién con toda la información que sé, digo, era totalmente válido, ¿no? Y ojalá alguien me hubiera dicho lo que hoy yo pongo en mi cuenta. Entonces siento que es como un poco también lo que coloco y trato de transmitir es como un poquito de esa curita a esa Isabel que pasó por Y eso. es la sensibilidad de lo que tú viviste, Sí. ¿no? Porque claro, o sea, tener esta imagen en tu cabeza es como, wow, voy a tener que aprender a convivir con la idea de saber lo que pasó, Sí, lo que pasó con alguien que yo amaba. tal Y cual. entra ahí el punto de, bueno, no me imagino qué doloroso en verdad tratar de encontrarse con una imagen así, ¿no? Sí. Por ejemplo, por un lado yo no vi más a mi perrita, pero tú tuviste que verlo, Sí, ¿no? Entonces a veces uno se pregunta en esos momentos, ¿no? ¿Qué es mejor, haber visto o no haber visto, ¿no? sí, Por hay muchas ejemplo, personas en duelo que se preguntan, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido si? ¿qué Porque hubiera sido eso si? también es como una interrogante que te acompaña en el proceso. ¿Qué Ujú. hubiera sido si? Qué hubiera sido, por ejemplo, si me hubiera, no sé, nos hubiéramos quedado en la casa? ¿No hubiera pasado Ujú. eso? O, Es lo que me preguntaba también yo. ¿Qué pasa si no me hubiese ido surco? ¿O qué pasa si no me hubiese ido esa jornada que tenía? ¿O qué pasaba si es que
de pronto sí la despedía y quizás me iba a doler más, es que la veía partir. Me preguntó también lo mismo. Justo, bueno, en duelo mencionamos mucho a Elizabeth Kubler-Ross por las etapas, pero más allá que las etapas, ella puso esto que siempre llevo conmigo ahora y también lo planteo en consulta, es que tú, o sea, tú te preguntas, ¿no? ¿Qué hubiera sido sí? Porque tienes ya esta historia que pasó. Ponte que hubieras hecho hubiera sí, tendrías otro hubiera sí, de todas maneras. De todas maneras, va a Y haber otro. así Y se hace una sucesivamente. cadena. Y al final el resultado igual no cambiaría porque ya hay algo que ya pasó ya. Claro, y ahí un poco es como, o sea, por más que cambies o trates de cambiar en tu mente, siempre tendrías otros hubiera sí. Entonces, como un poco dar paso, acceso a un poco de la aceptación de que esto... Aceptación, porque el pensamiento nos dice, ¿no? Nos va diciendo estas historias aparentemente posibles. Y, por ejemplo, en consulta planteamos estas preguntas, ¿no? ¿Esto que tú estás pensando te ayuda? ¿No? ¿De qué forma te ayuda a pensar de esta manera? O al contrario, tiene un costo emocional para ti seguir pensando en todas las posibilidades que hubieran. También es como un poco, a veces cuando estamos mucho tiempo aquí, es porque también estamos evitando estar acá, ¿no? Que es donde justamente demanda sentir, demanda doler, demanda sentir la tristeza de perdí a mi perrito, perdí a mi perrita por esta razón, esto pasó, esta imagen es la que tengo, ¿no? Entonces sí, realmente fue muy, muy doloroso. Y creo que justo fue una de las primeras publicaciones que hice, ¿no? Y cuando ahora veo que hay más gente compartiendo sobre esto, es como realmente sanar en comunidad y sanar con otros. Sanar juntos, ¿no? Que es también un poco el sentido que tenemos, ¿no? Que las personas que nos ven, nos oyen, puedan sanar también con parte de lo que hemos vivido, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, cuando hablamos de perder un familiar, que ha sido algo que hemos pasado mucho en las cuarentenas, ¿no? Yo no perdí a alguien en la cuarentena, la COVID, pero hace varios años sí perdí, por ejemplo, quien era mi abuela, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hasta el día de hoy ha sido la muerte más significativa que he tenido, que es haber perdido a mi abuelita, ¿no? Con ella, cuando se iba a quedar a mi casa, porque ella vivía en casa de mi madrina, que también es como una mamá para mí. Entonces, pero a veces venía a mi casa a quedarse, ella dormía, por ejemplo, conmigo, ¿no? Y yo recuerdo mucho las cosas que ella me enseñaba, y ahí nace un poco el por qué iba a la iglesia, y era porque yo era el único nieto casi que la acompañaba cuando ella quería ir a misa, ¿no? Ella quería ir a misa y como nadie la quería acompañar, yo iba con ella. Entonces, a la noche se quería poner a leer su libro de Rosario, a rezar. Yo estaba sentado con ella en la mesa, ¿no? Porque nadie más quería, pues, ¿no? Un chinito, nadie quiere estar rezando el rosario tan chiquito, ¿no? Entonces, yo me sentaba con ella y ella, por ejemplo, yo recuerdo que muchas de las ambiciones o metas que me acompañan hoy, como este podcast, era parte también de, me acuerdo que cuando ella dormía al costado de mi cama, yo estaba echadito y ella dormía, yo solamente la abrazaba y en el oído le decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Y entonces no sé si ella me escuchaba cuando estaba durmiendo, pero yo le decía así, ¿no? Y de pronto a ella le da una enfermedad y ella, por ejemplo, era igual como que a sus nietos, ¿no? Ten para que estudies, ¿no? Ten. Y a mi mamá era como que dale a Julio para que estudie, ¿no? Dale lo que sea para su fruta, ¿no? Y obviamente era más que para una fruta, pero era como que preocupada ella como una mamá, ¿no? Por lo que pueda faltar. Y de pronto cuando ella le da esa enfermedad, ella se olvida de casi todas las personas que conocen, ¿no? Porque le salió un tumor en el cerebro y combinada con otras enfermedades, ella se olvidaba, ¿no? Y de pronto a veces cuando tenía sus relámpagos de claridad, de lucidez, a veces decía, ¿quién eres, no? Decía, ¿quién eres, Julio? Y eso era muy doloroso, verla como ella se iba yendo, a pesar que estaba presente, ¿no? Se iba del momento, de la hora. Y, por ejemplo, ella decía, esto es para tal, ¿no? Esto es para mi nieto Julio, ¿no? Decía, ¿no? Y cuando ya yo me acuerdo que en ese momento yo estaba preparándome para postular a la universidad, no tenía mucho tiempo para verla. Entonces, y ella un día se cae grave, la llevan al hospital y de pronto yo no podía ir al hospital porque era a un mes de mi examen de admisión. Entonces yo no podía porque tenía maratones, seminarios, etcétera, y de pronto un día llegando, voy al hospital, ya no me dejan verla tampoco, nos regresamos a casa,
llego otro día a estudiar a casa y mi mamá llega de verla. Yo preguntaba siempre cómo estaba y mi mamá ni bien llega a la casa, llaman por teléfono, soy yo quien contesta y nos dicen, no, acaba de fallecer mi abuela, ¿no? Y nos fuimos inmediatamente otra vez al hospital. Me acuerdo que yo estaba en la escalera del hospital, que era el Barton, que me acuerdo que recién tenía poco tiempo inaugurado, y estaba ahí abajo. En ese momento yo no podía llorar, en ese momento no podía llorar y decía en mi mente, no te volví a ver más, ¿no? Yo decía, no te pude dar otra vez un abrazo porque ya tenía un tiempo internada, no pude subir. Y decía, le di tanta importancia a mi postulación para que te sientas feliz también de que iba a ser el primer universitario en mi familia y te sientas feliz de esto, pero eso me impidió que no venga a verte, ¿no? Y yo decía, ¿qué sentido tiene entonces todo lo que he estado haciendo ahora? Y no puedo llegar, no podía llorar yo, no podía llorar hasta que llegamos recién al velorio. Me acuerdo que recién por la noche, recién cuando llegaron unos hermanos de la iglesia, porque mi abuela era muy religiosa, católica, y empezaron a cantar una canción que a mí me conmovió mucho y ahí fue donde ya no podía más, ¿no? Porque yo no me quería ni acercar, yo no me acerco usualmente a ver a alguien cuando está ahí, ¿no? Pero yo decía, yo tengo que acercarme a ver a mi abuela, por más que no quiera. Entonces fue muy doloroso aceptar y al inicio yo iba todas las semanas al cementerio. Iba todas las semanas y había una canción de Alfareros que me hacía recordar mucho a ella, ¿no? Que se llamaba No voy a decirte adiós. Y la letra la sentía muy, muy particular porque decía, gracias por tu trato especial que tuviste conmigo, ¿no? Gracias porque tú me enseñaste a rezar, gracias porque tú me enseñaste y me trataste de una forma muy particular, ¿no? Y decía, esta es una forma, siento que es lo que yo he vivido con ella, ¿no? Y luego dije, es momento de dejar de ir quizás al cementerio porque no me hace bien ir todas las semanas, porque yo me iba todos los domingos casi a la mañana. Y luego dejé de ir y decía, y me trataba de encontrar la razón del por qué no la había visto más. Y yo decía que capaz no la vi más porque la idea era quedarme con el recuerdo que tenía de ella. Y dije, voy a tratar de procesar, ¿no? Y de aceptar de que ya no la tengo aquí, pero la tengo aquí y la tengo aquí, ¿no? Y me quiero quedar con lo que tengo aquí de ella. Y cuando quiera contactarme con ella, sé que puedo mirar, no sé, para mí, por ejemplo, es como mirar al cielo y decir, sé que estás aquí conmigo, ¿no? Claro, claro, sí. Gracias por compartir esto. Creo que me hace recordar también a experiencias en las que he estado un poco de cerca y he escuchado esto, ¿no? De no, no quiero verla, o por ejemplo en la pandemia, ¿no? No quiero verlo en UCI, no quiero verlo de esa manera, ¿no? Me quiero quedar con el recuerdo bonito de él cuando estaba haciendo esto porque estaba de una mejor forma, ¿no? Entonces, sí, me ha resonado mucho lo que has contado. Es como, eh, creo que cuando alguien tiene como una enfermedad degenerativa, tengo una experiencia de cerca, es increíble cómo la persona va cambiando conforme pasa el tiempo. Van reduciéndose ciertas como, eh, no, como diría, como ciertas capacidades, ciertas cosas que se pueden hacer de forma normal. La persona empieza a tener dificultades, ¿no? Para comer, caminar, hablar y tareas súper básicas también. Entonces, wow, es como realmente con qué imagen me quiero quedar, ¿no? Creo que una persona en duelo empieza a navegar eso, ¿no? Y más allá de decir si es correcto o no, es como, ¿qué es lo que te ayuda a ti? ¿No? ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que necesitas tú? Porque justo ahora que dices que finalmente como tu abuela finalmente está en tu corazón y está aquí, hay varias personas que cuando pasan por ese tipo de situaciones como que no les gusta despedirse, ¿no? Y muchas veces hablamos como que tienes que despedirte, haz tu carta de despedida. Pero hay una teoría que a mí me gusta mucho compartir, que es una teoría de los vínculos continuos en las que las personas en duelo encuentran como que mayor aceptación a la experiencia cuando dejan de quizás vincularse con la persona que falleció de una cierta manera, de un cierto plano físico, pero sí pasa a uno más como espiritual, ¿no? Pasa a uno como que más, a uno diferente. Entonces no es como decirle un adiós, ¿no? Sino que sigues viviendo pero de otra manera en mí. Ajá, es que se transforma. La manera en la que tú y yo teníamos de establecer contacto ya no es física, pero la transformamos de otra manera. Y eso parte de nuestras propias creencias particulares, ¿no? Desde nuestra propia fe, o mucha gente que cree en energía,
etcétera, ¿no? O sea, cambia la forma en la que nos relacionamos. Yo creo que varias veces si me preguntan si el duelo tiene un final, es más que nada lo que para ti te sirva, si es que te sirve que tenga un final o no, si es que es posible o no. Porque, como digo, hay personas en las que se muere alguien y van a querer vincularse de otra manera y van a querer transformarlo, van a querer continuar ciertas cosas que esa persona hacía, porque eso les hace recordar a la persona y les hace sentir que sigue presente de otra manera. Y te ayuda a que esté presente, ¿no? Exacto. Sí, creo que entra mucho, Isel, la función que cumple de seguir en duelo, ¿no? Lo cual no significa de que no sigas construyendo esa vida que tú quieres, ¿no? Pero es aprender a vivir con esto que sientes, ¿no? Como por ejemplo, si hablamos quizás de algunas mujeres u hombres que quedan viudos, ¿no? Sí. Capaz hay, no sé, el anillo del matrimonio que del esposo o la esposa que falleció, pero eso no significa que quizás no puedan rehacer su vida luego. Pero para ti es valioso e importante saber que ese vínculo continúa contigo, ¿no? Si bien cierto no está físico, el amor se ha transformado de una manera distinta, pero no dejas de vivir. Y eso es importante, ¿no? La función que cumple para ti, lo que te hace sentir cercano, en este caso estamos hablando de personas, ¿no? Pero aquello que te sentís cercano, quizás a ese trabajo que fue importante para ti, a esa mascota, por ejemplo, o a esa, no sé, camisa quizás que fue un regalo de tu infancia, o ese juguete que perdiste. O a esas personas con las que ya no puedes estar hoy en día, pero igual fueron importantes Pero que para igual ti. fueron para ti y que el hecho que algo se haya finalizado no borra las cosas vividas. Sí, tal cual. Entonces, yo de verdad sí creo que en duelo lo más bonito es cuando lo puedes transformar. Justo te mencionaba al inicio que hay cuentas, hay personas que se crean cuentas para hablar sobre, justo hace poco me invitó una chica para participar como en un pequeño encuentro de viudas, ¿no? Y cómo es que es como se forma una hermandad así, y me gusta mucho haber sido parte porque digamos, se forma una hermandad y como que van sanando en colectivo, como en unión. Y o sea, es como que, digamos, esta pérdida se ha transformado en que ahora tú encuentres otras personas que han pasado lo mismo que tú y has ganado como que amigas. No digo que siempre cuando estamos en duelo vamos a encontrar alguna ganancia o un aprendizaje, no siempre es así, no siempre No tenemos que aprender el dolor necesariamente. no es necesario, pero es como, wow, o sea, no sabíamos que eso iba a pasar. Y es bien bonito cuando todo eso se va transformando y wow, o sea, es como yo miraba y decía, wow, o sea, como qué lindo que ellas ahora estén reunidas y quieran hacer eso por ellas mismas para acompañarse, ¿no? Y como decías tú, es como sentir que si bien es cierto no hablamos todos los días quizás, no nos vemos siempre, pero es saber que cada vez que nos vemos hay una mirada de autocompasión y de autoayuda y decirte, oye, estoy aquí contigo, ¿no? Es como sé cómo te sientes, porque también lo he vivido. No quizás a la magnitud que tú, no sé si más o menos, pero lo he vivido. Y ambos compartimos algo en común. No es que seamos el club de los dolidos, somos las personas que hemos experimentado el saber que hemos perdido algo, que algo que nos duele, y eso nos hace más sensibles también, ¿no? O sea, sensibles, nos hace más humanos ante la mirada y las vivencias que tiene el otro. Entonces, como decías, quizás Isel, no es entender que quizás el duelo es un proceso en el cual implica aceptación, que no necesariamente implica aprender algo en un primer momento, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que aprender algo del dolor, ahí solamente tenemos que aprender a aceptar que tenemos este dolor y aprender a vivir con ello. Sí, creo que cuando transformas tu duelo también te transformas a ti mismo en unas mil maneras, comienzas a ver la vida también de otra manera. Como tú dices, también uno se vuelve como que más sensible y como, bueno, varios antes lo han dicho, ¿no? El duelo finalmente es como el amor que no se pudo seguir dando y pues cuando lo ves y lo sientes también de esa manera, es como realmente un amor también a la vida, ¿no? Y ese amor a la vida es como también ya no da tanto miedo que haya un final, porque hay como este amor a la vida que te mantiene vivo, Y aquí, aquí en el ahora, en un presente, estando pleno, y es como que mayor tolerancia a esas cosas que al inicio en un duelo nos pueden traer dificultades, ¿no? Como la incertidumbre de cuándo va a pasar, la frustración, la misma tristeza, pérdida, ¿no? Entonces, creo que el duelo también te permite empezar a vivir tus emociones con mayor plenitud, sin que eso las tengas que categorizar como buenas o malas, simplemente como son emociones, te brindan información de ti.
Y así con cada experiencia creo que también te abre al cambio, ¿no? El duelo nos abre al cambio y el duelo toma una función de hacernos cargo de él. Como dices tú, nos hace saber que hay una vida aquí, porque nos hace sentir y experimentar que estamos vivos. Exacto. Aunque eso que sintamos pueda ser incómodo, el duelo nos hace saber que hay un presente, hay un ahora, y que con ese ahora hay futuro igual. Sí. Hay esperanza y que con eso podemos seguir construyendo esa vida significativa, esa vida valiosa, esa vida que vale la pena vivir. Tal cual, sí, tal cual, creo que no lo has podido decir mejor. Y sí, creo que eso es finalmente el duelo. Y por eso digo que cuando el duelo es algo del día a día, simplemente es como estar presente también en tu día a día, ¿no? Es estar aquí. Es estar aquí. Es vivir. Sí. Y vale la pena vivir. Sí. Gracias, Giselle, por este espacio, en verdad. Creo que nos quedamos con eso, ¿no? El duelo es acercarnos un poco más a la vida y a ser más humanos. Giselle, queremos conocerte un poquito más aquí, la comunidad del canal. Así que vamos a hacer un pequeño ping-pong, ¿te parece? Ya, dale. Giselle, edad. 24. Signo. Aries. ¿Tienes mascotas? No. ¿Soltera? Sí. Coméntanos, ¿cantante favorita? Taylor Swift, de eso no se duda. Ok, es ahí, tiene su corazón con Taylor Swift. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. Ok, ¿qué es más fácil, pedir permiso o pedir perdón? Permiso. Es más fácil. Sí, creo. Ok, ¿a qué país te gustaría viajar o conocer? Ay, buena pregunta. Canadá. Ok, despídete de la comunidad. Muchas gracias, chao, chao. Muchas gracias, Giselle, por este espacio. La verdad es que ha sido muy bonito tenerte aquí. Estoy seguro que las personas que también nos han escuchado lo van a apreciar muchísimo. Queremos agradecer. ¿Quieres decir algo para finalizar? Ay, bueno, gracias, agradecerte a ti por hablar sobre un tema tan lindo que a mí me gusta mucho y creo que también necesario para todos. En Perú no hay mucha información de duelo, no se habla mucho sobre esto como quizás en otros países latinoamericanos, pero sí, gracias por abrirte con este tema conmigo, de verdad. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? Me pueden encontrar como La Razón del Duelo, en Instagram sobre todo estoy ahí. Y nada, muchas gracias. Gracias, Giselle. Y bueno, los esperamos a todos en el próximo episodio de Psicología con Julio, el podcast. Pueden seguirme ahí en las redes sociales y pronto sabrán cuándo será la próxima fecha. Muchas gracias. Y para más sigan Psicología con Julio.